Capítulo 3. Hermanos de armas. El día de la investidura fue muy frío. Nosotros estábamos en la estructura donde estaba la prensa. Hacía un frío gélido, pero fue un momento de gran orgullo para nuestra familia. John Fitzgerald Kennedy está haciendo historia. Está a punto de ser investido como el presidente electo más joven de la historia de Estados Unidos. JFK logró su objetivo cuando fue presidente. Qué gran satisfacción y alivio para la familia. Teníamos una preciosa pareja en Jackie y Jack, que creía en intentar cosas nuevas, en ver nuevos mundos. Y creía en la promesa de América, de una manera que nunca se había dicho ni pensado anteriormente. Yo, John Fitzgerald Kennedy, juro solemnemente desempeñar con lealtad el cargo de presidente de Estados Unidos. Para la familia, tener a un Kennedy en la Casa Blanca representa la inauguración de su ambición. Jack es animado por su familia. Los hermanos del presidente, sus hermanas, su madre, Rose, su esposa, Jackie, y el patriarca, Joseph Kennedy. Joe Kennedy, que había sido el estratega, el arquitecto en la sombra, se puso de pie y se quitó el sombrero ante John Kennedy. Ahora está saludando a su padre. Y fue un gran momento que puso de manifiesto su orgullo paternal. Que todos los países sepan, tanto si nos desean el bien como el mal, que pagaremos cualquier precio para asegurar la supervivencia y el éxito de la libertad. Y por tanto, mis conciudadanos estadounidenses, no preguntéis lo que vuestro país puede hacer por vosotros. Preguntad lo que vosotros podéis hacer por vuestro país. Existía la sensación de que podíamos ver un mundo diferente. La antorcha se había pasado a una nueva generación cuyo punto de mira estaba puesto en lo que el futuro traería. Las invitaciones para la celebración de la investidura son las entradas más solicitadas de la ciudad. Las estrellas hacen acto de presencia con todo su potencial para apoyar a JFK, Tony Curtis, Janet Leigh, Gene Kelly y Frank Sinatra. Una de las cosas que los Kennedy hicieron bien fue llevar Hollywood a Washington. Entendían lo que era el espectáculo, entendían lo que era el estilo. Pero la administración Kennedy fue el Rat Pack de los 60. Jackie apareció con un vestido blanco que ella misma había diseñado para distinguirse. Era un vestido de tubo muy ajustado en comparación con la mayoría de las mujeres que llevaban grandes faldas y vestidos. Aquí llega la señora de Joseph Kennedy, la madre del presidente de Estados Unidos. En el camino hasta la Casa Blanca, Rose Kennedy había hecho campaña incansablemente para conseguir que su hijo fuera elegido. Señora Kennedy, este debe ser el día de mayor orgullo de toda su vida. Oh, sí, es maravilloso. Es importante tener presente que Rose Kennedy tenía evidentemente ambiciones dinásticas en cuanto a su familia. Esta no es solo la historia de Joseph Kennedy, el padre prominente y pujante. Se trata de un esfuerzo conjunto por parte de Joseph Kennedy y de Rose. ¿Ha tenido tiempo realmente de sentarse tranquilamente y darse cuenta? No, creo que no. Creo que me llevará un tiempo. Robert, hermano de Jack, y su esposa Ethel se unen al triunfo familiar. Bobby había sido el director de campaña de Jack y su padre se mantiene firme en cuanto a que desempeñe un papel importante en la nueva administración. Joe Kennedy dejó que Jack eligiera su gabinete con una excepción. Joe insistió en que el siguiente fiscal general fuera Robert Kennedy. Una fría mañana de diciembre, el presidente se reúne con Bobby Kennedy en su casa de Georgetown y le comunica que le va a nombrar fiscal general. Y le dice, Bobby, agárrate las pelotas y vámonos. JFK se detiene en la puerta y le dice, peínate.
Bobby, investigador del Senado durante la mayor parte de su carrera, es anunciado al mundo como el nuevo director del sistema de justicia penal de Estados Unidos. En mi búsqueda de un fiscal general que debe encabezar la lucha por la aplicación de la ley, que debe administrar nuestras leyes sin favores y con inigualable integridad, he escogido a un hombre en quien he encontrado esas cualidades. Fue un acto de escandaloso y descarado nepotismo. Bobby, que nunca había juzgado un caso en un tribunal de justicia, era probablemente la persona menos preparada para ser fiscal general en la historia de Estados Unidos. Me complace aceptar el puesto de la Fiscalía General de Estados Unidos. Entiendo y soy consciente de los grandes problemas y dificultades que tendremos que afrontar todos en ese departamento. Lo realmente sorprendente en la época fue que apenas hubo la más mínima objeción. La prensa, por ejemplo, lo aceptó totalmente. Bobby no quería ser fiscal general. Jack no quería que su hermano fuera fiscal general. A nadie le pareció que era una buena idea, pero Joe insistió. Joe sabía que Jack, un recién llegado a la presidencia, necesitaba a alguien que cubriera sus espaldas, alguien que le protegiera. Sabía que las responsabilidades que iban a recaer ahora sobre los hombros de su hijo eran absolutamente enormes. El país está totalmente encandilado con JFK y Jackie, de una manera que nunca lo había estado con nadie en la administración. Jack encabeza el séquito y lleva con él a su preciosa mujer y a su maravillosa familia. Los Kennedy tienen dos niños pequeños, Caroline, de 3 años de edad, y el bebé John Jr. Nadie recordaba haber visto niños en la Casa Blanca. Y de repente se ven juguetes en las dependencias, hay animales, hay cachivaches esparcidos por el suelo. Es una preciosa y acogedora imagen. Si me permite el atrevimiento, señora Kennedy, ¿qué tal su papel como madre y esposa? Sí, creo que todo lo demás que hagas no importa. Si esa parte no la haces bien, si fracasas con tu marido y con tus hijos. Y ese es realmente el papel más importante para mí. Ella era valiente. Quiero decir que era jovencísima. ¿Qué edad tenía? ¿31 años o algo así? Era jovencísima. Y, sinceramente, ¿ha sido más complicado desempeñar ese cometido? ¿Desde que estamos en la Casa Blanca? Sí, señora. No, a mi marido le encantan los retos. Y a mí también. Él me ha dado un buen ejemplo. Así que esperemos que funcione. La hermana del presidente, Eunice Shriver, se aproxima a la puerta con cierta inquietud. Las hermanas Kennedy se encuentran en una relación más formal con su hermano Jack. El presidente firma fotografías para sus hermanas y sobrinos. ¿Stevie? Sí. O para ti. Pero mientras firma autógrafos para la familia, al presidente le cuesta trabajo no ser presidencial. Me resulta bastante difícil lo de las dedicatorias. Sin darme cuenta, escribo con mis mejores deseos. Oh, no. Eso es muy soso. Es que eso va en el cargo. Escuchad, que tengáis un buen viaje. Joe Kennedy, el cerebro y el dinero detrás de la campaña de su hijo, se retira a las residencias de la familia en Florida y Hyannisport. Joe Kennedy sabía que debía tener mucho cuidado de no provocar un chaparrón durante el desfile de su hijo. Desde el principio decidió que no iría a visitar la Casa Blanca y no aparecería en público con su hijo. No quería que nadie pensara que Jack Kennedy no era un hombre absolutamente autónomo. Jack sabe que tradicionalmente los presidentes estadounidenses son juzgados por sus primeros 100 días. Jack Kennedy se consideraba a sí mismo una figura histórica. Se consideraba alguien que podía llevar al país a una nueva época dorada. Pero era una época dorada teñida de sombras, porque 1961 fue el cenit o el momento más crudo de la Guerra Fría.
Estados Unidos y la Unión Soviética están atrapados en una lucha ideológica titánica. Estados Unidos está aterrorizado por la propagación del comunismo cuando llega al patio trasero del país. Cuba está bajo el control del ardiente revolucionario Fidel Castro. No solo era comunista y marxista, sino que se iba a alinear con la Unión Soviética en una isla situada a 150 kilómetros de la costa de Florida. Tan pronto como Jack se convierte en presidente, la CIA le presenta su plan para derrocar al líder cubano. Bahía de Cochinos fue una trama que se urdió durante la administración Eisenhower. La idea era entrenar a algunos exiliados cubanos para que invadieran Cuba, bajo el supuesto de que a su llegada habría un levantamiento popular y Fidel Castro sería expulsado. Kennedy tuvo dudas acerca de la viabilidad y la brillantez del plan, esencialmente hasta el último momento. Sin convicción, Jack da el visto bueno para la operación con una condición crucial. Quería que no quedara claro que Estados Unidos apoyaba la operación. Quería que fuera una invasión silenciosa. Resultó ser un absoluto desastre. A primera hora de la madrugada, Kennedy debe abandonar una velada en la Casa Blanca. A las 2 de la mañana, vestido de frac, el presidente se reúne con sus generales. Los exiliados cubanos estaban siendo atacados por tanques. Iban a ser empujados hasta el mar. En Washington, la Marina de Estados Unidos y el subdirector de la CIA le dicen básicamente: déjenos invadir Cuba. La CIA pensaba que el presidente Kennedy enviaría a la Marina, que acudiría en su rescate. Pero no es eso lo que sucede. Kennedy dice: se supone que se trata de una operación encubierta en la que la mano de Estados Unidos no aparece. No vamos a invadir y atacar Cuba nosotros mismos para salvar esta operación. Más de 100 exiliados cubanos mueren y más de 1000 son tomados prisioneros. Al final, queda al descubierto que Estados Unidos está totalmente detrás de la invasión. Mientras Castro se jacta ante el mundo de su victoria, Estados Unidos sufre una humillación. Kennedy estaba tan alterado que comenzó a llorar. Jackie nunca había visto a su marido tan angustiado, tan abatido, tan deprimido. Él creía que su presidencia se había terminado incluso antes de comenzar, debido a esta tragedia. En un momento determinado, en la profundidad de su desesperación, mientras se encontraba con Bobby, este le dijo: llamemos a papá. A lo mejor él puede animarnos. Puede que Joe Kennedy no esté en Washington, pero sigue siendo un asesor de confianza para su hijo. Si miramos el listado de llamadas de John Kennedy durante los días del fiasco de Bahía Cochinos, podremos ver cuántas veces llamó a su padre. Joe Kennedy nunca, jamás confió en los servicios de inteligencia y había advertido a Jack acerca de la CIA. Por tanto, el suceso de Bahía Cochinos sacudió la confianza de Kennedy en sus asesores e incluso la confianza en sí mismo. Pero lo que también hizo fue fortalecer su convicción de que tenía que contar más con aquellos en quienes más confiaba, los miembros de su familia. Creo que este país debe comprometerse a lograr el objetivo, antes de que concluya esta década, de poner a un hombre en la Luna y devolverlo a la Tierra sano y salvo. Él elevó nuestro punto de mira, y cuando miras arriba, piensas en algo más que en ti mismo. Es sencillamente fantástico. En mayo de 1961, JFK anuncia al mundo un proyecto extraordinariamente ambicioso. Ha llegado la hora de dar pasos más grandes, la hora de una nueva y extraordinaria empresa estadounidense.
Los soviéticos ya habían enviado al primer hombre al espacio y después del fiasco de Bahía Cochinos, Jack no se podía permitir que Estados Unidos se quedase atrás. Estados Unidos estaba inmerso en una carrera espacial con los rusos. No solo intentábamos derrotar a los soviéticos militarmente, intentábamos derrotarlos en nuevas fronteras. Esa es la filosofía de vida de Kennedy, es decir, ganar a toda costa. No basta con llegar en segunda posición, y eso fue lo que su padre les enseñó desde que eran niños. Mientras Jack proyecta la superioridad de su país en el mundo, en casa, una lucha desesperada por los derechos civiles está desgarrando a Estados Unidos. Si eras afroamericano en Estados Unidos en los años 60, no estabas viviendo en una democracia, estabas viviendo en una dictadura de segregación racial. Seguíamos viviendo violencia intensa. Los linchamientos seguían siendo una realidad. Si eras negro no podías votar, no podías comprar propiedades, no podías ir a ciertos lugares. He dicho que lo siento, pero que la dirección no nos permite servir a negros aquí. Mientras JFK está mirando a la luna y a las estrellas, lo ves como una auténtica hipocresía y contradicción. ¿Cómo puede Estados Unidos ser una democracia si sus ciudadanos se están matando, hiriendo y enviando al hospital a otros ciudadanos? Pero en la primavera de 1961, a John Kennedy y a su hermano Robert no les importaban mucho los derechos civiles. Jack y Bobby Kennedy crecieron en un ambiente de riqueza y privilegio. Nunca vieron afroamericanos que no fueran camareros atendiendo mesas. Así que no albergaban los enormes y terribles prejuicios que los blancos del sur tenían contra los negros. Les preocupaba Rusia, les preocupaba la Guerra Fría, el gran juego como ellos lo consideraban, y temían que la lucha por los derechos civiles pudiera de alguna manera distraer o desviar la atención del asunto principal. Mucha gente está diciendo que ya es suficiente. Quieren que el presidente tome medidas contra la opresión brutal que tantos afroamericanos están obligados a soportar. En el sur, los negros no podían viajar en los mismos autobuses o al menos en los asientos delanteros con los blancos. A finales de 1961, un grupo de jóvenes estudiantes blancos y negros decidieron que iban a eliminar la segregación racial en el sistema de autobuses interestatal de Estados Unidos. Se autodenominaban los Viajeros de la Libertad. Iban a desafiar a la segregación en el sur, recorriendo las zonas más peligrosas. Los pasajeros de un autobús fueron atacados en la estación de autobuses de Anniston. Otro autobús detenido fuera de la localidad por un pinchazo fue incendiado. Muestra el salvajismo y la brutalidad en la televisión y pone de manifiesto la resistencia masiva no solo en el país, sino en el mundo entero. Y el gobernador de Alabama, John Patterson, había dicho: los ciudadanos del estado están tan furiosos que no puedo garantizar la protección a esa pandilla de revoltosos. El mundo entero está observando. La violencia podría socavar la autoridad presidencial de Kennedy. JFK dice: sáquenlos de los autobuses, impidan que se manifiesten. Jack no quiere apoyar a los manifestantes. Apoyar los derechos civiles le haría muy impopular entre los demócratas del sur. No olvidemos que el sur es sólidamente demócrata. Los llamaban Dixiecrats, pero eran demócratas. Así que una gran parte de la base del poder de los Kennedy se encuentra en el sur. En un intento desesperado por calmar la situación, Bobby hace una llamada. Bobby intentó convencer a los Viajeros de la Libertad de que se calmaran un poco y no dejaran en evidencia al presidente. La maravillosa respuesta de los jóvenes líderes de los derechos civiles fue: hemos estado calmándonos y frenándonos durante 50 años, así que vamos a seguir. El líder de los derechos civiles, el reverendo Dr. Martin Luther King Jr., llega a Montgomery, Alabama, para unirse a la asamblea. Pronto la iglesia es rodeada por una multitud furiosa de 3.000 blancos sureños. Existe el riesgo de que incendien la iglesia, y King llama al fiscal general en Washington y le dice: necesito su ayuda. Cientos de vidas están en peligro. Bobby se da cuenta de que tiene que actuar. En el asunto de los derechos civiles no hay término medio. ¿Estás a favor de los derechos civiles o estás en contra?
El fiscal general no podía permitir que toda esa gente muriera. Eso habría constituido una inmensa tragedia. Bobby sabía que tenía que protegerlos. Se trataba realmente de hacer lo correcto y mandar al cuerno la política. Bobby envía una fuerza federal para proteger las vidas de Martin Luther King Jr. y de los viajeros de la libertad. Y ese fue el auténtico bautismo de Bobby en cuanto a lo que el movimiento por los derechos civiles significaba para él. Bobby Kennedy tiene que ser educado. No llega a la lucha por los derechos civiles con nada que sea diferente a cualquier otro hombre blanco privilegiado. Pero después del asunto de los viajeros de la libertad, Bobby pasó de no querer saber nada del movimiento por los derechos civiles a sentir que tenía que desempeñar un papel. Creo que vamos a tener que asumir nuestras responsabilidades. Estamos en 1961, no en 1861, y vamos a tener que continuar progresando. Para Jack, la protesta de los viajeros de la libertad no ha podido llegar en peor momento. Todas las miradas están puestas en él cuando se dirige a Europa para celebrar su primera cumbre cara a cara con el líder de la Unión Soviética. John Kennedy quería demostrarle al mundo que era un estadista. Pero a Kennedy le estaban preparando una emboscada y no tenía la menor idea. He regresado esta mañana de un viaje de una semana por Europa y quiero informarles de dicho viaje con todo detalle. Ha sido en todos los sentidos una experiencia inolvidable. La primera gira internacional de los Kennedy es su oportunidad de presentarse en el escenario mundial. En París, sin embargo, Jack Kennedy no es la atracción principal. Ese fue realmente el momento en el que Jackie Kennedy se convirtió en toda una estrella. Debido a su enorme belleza y a su frescura y juventud, el interés principal de los medios franceses se centró en Jacqueline Kennedy. Era muy culta, hablaba francés con suma fluidez y era evidente que el viejo Charles de Gaulle estaba absolutamente deslumbrado con ella. Miles de personas se agolparon en las calles para ver a Jackie. Era la primera dama estadounidense realmente glamurosa que habían visto. En Estados Unidos vestía modelos de confección nacional, pero en París vistió de Givenchy. Sabía cómo presentarse para aprovechar al máximo su personalidad, su belleza y la moda. Nunca habíamos visto a una primera dama en la era de la televisión convertirse en la protagonista de la historia. Tuvo un impacto enorme. Y Jack reconoció que había sido muy ventajoso para él. No creo que sea del todo inapropiado presentarme ante este público. Soy el hombre que ha acompañado a Jacqueline Kennedy a París y lo he disfrutado. París es un triunfo para los Kennedy, pero su próxima parada, Viena, constituye la auténtica prueba de fuego para el joven presidente. Por primera vez se encuentra con el líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev. En 1961 el mundo está preocupado por la guerra nuclear y acoge con satisfacción una cumbre entre el jefe de la Unión Soviética, Khrushchev, y el presidente Kennedy. Lo que Kennedy quería hacer era mostrarle al mundo: puedo encontrar un lenguaje común con este hombre. Podemos hacer negocios. En el histórico Palacio de Schönbrunn, una cena de Estado reúne al señor y la señora Kennedy y al señor y la señora Khrushchev juntos. Durante 2 días de conversaciones, Jack lanza toda una ofensiva de seducción encabezada por la primera dama. Disfrutaron de un banquete encantador. Khrushchev se sentó junto a Jackie y ella hizo todo lo posible por cautivarlo. El señor Khrushchev disfrutó visiblemente de la velada con la glamurosa primera dama estadounidense e incluso insistió en estrechar su mano antes que la de su esposo. Esa noche hay otro Kennedy cenando con los Khrushchev, la madre de Jack, Rose. John Kennedy no quería que su madre los acompañara. No quería llevar una gran delegación familiar en su viaje a Europa, pero su madre insistió. Su madre adoraba ser el centro de atención. Le interesaba el poder y le gustaba codearse con personajes poderosos. Lejos de los banquetes y las cámaras, Jack tiene una importante misión en Viena. Ambas partes tienen suficientes misiles para destruir el mundo, y Kennedy pretende llegar a un acuerdo sobre desarme nuclear con Khrushchev.
John Kennedy estaba profundamente preocupado por el riesgo nuclear y temía que la Guerra Fría se les fuera de las manos. Desde la invasión de la Bahía de Cochinos, Jack ya no tiene plena confianza en sus propios asesores. A los Kennedy siempre les gustó operar en diferentes vías. Siempre les gustó hacer cosas en privado a través de la familia. Y Jack siempre utilizó a Bobby como emisario secreto con sus amigos y con sus enemigos. En Washington, Bobby ha llegado tan lejos como para mantener reuniones secretas con un espía ruso con el fin de abrir un canal extraoficial entre el presidente y Khrushchev. Era algo bastante extraordinario. Cosas así probablemente nunca habían sucedido antes. Kennedy se había arriesgado al encargar a Bobby que organizara ese canal extraoficial y tenía la esperanza de que los soviéticos respondieran. A Bobby, a través del espía ruso, le habían inducido a creer que Khrushchev estaba dispuesto a mantener conversaciones sobre armamento nuclear. Al final resultó que no estaba interesado lo más mínimo. Khrushchev tiene una sola agenda: Berlín. Dividida entre los rusos y el bloque occidental después de la Segunda Guerra Mundial, la gente acude en tropel al Berlín oriental controlado por los soviéticos para huir del comunismo. Es un motivo continuo de vergüenza para Khrushchev. La gente huye de la parte oriental hacia el oeste y Khrushchev quiere detener esa oleada de refugiados. Celebraron una reunión en Viena que duró 5 horas y fue un completo desastre. El líder soviético exige algo imposible. Quiere que Kennedy entregue el sector occidental de Berlín. Khrushchev pretende intimidar a Kennedy. No había nada que Kennedy pudiera decirle excepto renuncio a Berlín Occidental para contentar a Khrushchev. El mandatario ruso estaba decidido a poner a Kennedy entre la espada y la pared. A pesar de todos sus esfuerzos, Jack se siente humillado. Abandona la cumbre sin lograr el menor resultado. En las primeras reuniones de Kennedy con la prensa tras la cumbre de Viena habló sin ambajes. Estaba abatido y no lo ocultó. Puedo decirles ahora que han sido 2 días muy discretos. No se ha buscado ni obtenido ningún progreso espectacular. 2 meses después, Khrushchev levantó el muro de Berlín, separando Berlín Oriental del Berlín Occidental, y Kennedy no hizo nada. Khrushchev va un paso más allá. Al probar armas nucleares aún más potentes, destruye las esperanzas de Kennedy de frenar la carrera armamentista. Kennedy comprendió que los soviéticos no estaban tan comprometidos como él en evitar la guerra y que el mundo se encaminaba hacia un lugar muy peligroso. El sueño del presidente Kennedy de negociar la paz ha quedado destruido. Se retira al complejo familiar. Hyannisport era un santuario para los Kennedy. Era un refugio seguro. A pesar de todo lo que estaba sucediendo, cuando se reunían en el complejo todo se olvidaba. Jack encuentra consuelo en su familia, cada día más amplia y numerosa. Además de sus propios hijos, John Jr. y Caroline, sus hermanos y hermanas tienen 17 hijos en total. Nos embargaba la emoción cuando aterrizaba el helicóptero y luego nos llevaban a pasear en el carrito de golf con todos los primos. Jugábamos, navegábamos y se celebraban fiestas todas las noches. Siempre estaba pasando algo. Creo que eran aquellos momentos en familia los que les ayudaban a mantener la cordura y a centrarse en quiénes eran y cuál era su misión. Y en especial en sus objetivos políticos, porque allí se hablaba largo y tendido de política. Era el centro neurálgico del poder. Puede que los Kennedy tengan poder, pero Jack se siente frustrado por las dificultades para lograr un progreso real. Necesita a su hermano ahora más que nunca. Bobby se convirtió en su brazo derecho para la aplicación de las leyes, en su principal consejero de política exterior, en su principal asesor político y en lo más parecido que hemos tenido y que nunca llegaremos a tener, a un copresidente. Aún resulta sorprendente a día de hoy que tuviéramos a estos 2 hermanos que básicamente llevaban juntos las riendas del país.
Sin embargo, hay una batalla en la que Bobby Kennedy está decidido a luchar por su cuenta: el enfrentamiento con la mafia. La mafia tenía un poder enorme en este país y había extendido sus poderosos tentáculos en la política, en el mundo del espectáculo y en el gobierno. Eran muy poderosos. Estaban bien conectados políticamente y cuando los investigabas, ¿con quién te tropezabas? Te tropezabas con un funcionario electo. Soy Robert Pierpoint y en ese edificio que ven al otro lado de la calle se encuentra el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Desde la década de 1950, Bobby ha estado erradicando la corrupción en los sindicatos infiltrados por la mafia. El fiscal general rara vez sale de su despacho antes de las 8 de la noche. Como fiscal general, Bobby está decidido a librar la mayor guerra contra la mafia en la historia de Estados Unidos. Necesitamos algo más que palabras. Necesitamos acción. Había un adjetivo asociado a la figura de Bobby Kennedy que le definía mejor que ningún otro, y era la palabra despiadado. Bobby había aprendido, para gran deleite de Joe, a ser un tipo duro fijándose en Papá Joe. Tiene usted fama de ser duro y combativo. Tenemos entendido que su padre fomentó una suerte de espíritu de competitividad en la familia. Sí, es el ambiente en el que crecimos. Como en cualquier familia donde hay muchos niños, los hermanos siempre se están peleando y compitiendo entre sí. Joe considera que granjearse enemigos tan peligrosos podría arruinar la presidencia de Kennedy. Le dijo, los demócratas no persiguen a los líderes sindicales por muy corruptos que sean. No solo destruirás tu futuro, le dijo, sino también el futuro de tu hermano. Bobby era un moralista estricto y un tipo duro, y también anidaba en él un cierto espíritu de rebeldía, y estaba dispuesto a desafiar la autoridad paternal para perseguir a la mafia. Era un asunto personal. Sentía que esas personas eran animales y quería destruirlos personalmente. Hay un mafioso en particular con el que Bobby está obsesionado en llevar ante la justicia. Sam Momo Giancana era el jefe de Chicago y probablemente el jefe mafioso más poderoso de Estados Unidos. Era un tipo brutal. Disfrutaba matando a la gente por deporte. Era exactamente el tipo de villano que Bobby Kennedy querría atrapar. Cuando Bobby se enfrentó a Momo Giancana en una audiencia del Senado en la década de 1950, saltaron chispas. Fue una confrontación en la que ninguno estaba dispuesto a ceder. El departamento del FBI en Chicago comienza a acosar a Sam Giancana y a sus principales lugartenientes. Siguen a Giancana a todas partes y graban las conversaciones con sus novias, incluso en el campo de golf. ¿Teníamos miedo? No. De hecho, Robert Kennedy nos presionó mucho para que pusiéramos nuestro máximo empeño. Era un gran tipo si eras su amigo, pero no hubiera querido tenerlo como enemigo. Las investigaciones de Bobby pueden estar acercándose demasiado a su entorno. Joe Kennedy conocía bien a ese tipo. Había sido socio suyo en un gran hotel casino. Y ambos habían comprado terrenos en las inmediaciones del edificio. En las conversaciones interceptadas por el FBI, Giancana hace una acusación impactante sobre Joe Kennedy. En las cintas del FBI se puede escuchar a Giancana alardear de que tiene un trato con Joe Kennedy, con el patriarca. Giancana considera que ayudó a JFK a ser elegido al hacer arreglos para que obtuviera algunos votos en Chicago. ¿Son los pecados del padre que vienen a cobrarse su deuda? No existe absolutamente ninguna prueba de que algo así sucediera. Creo que no eran más que habladurías de mafiosos y gángsteres. No creo que haya nada de verdad en ello. Lo cierto es que los Kennedy no necesitaban a Giancana para ganar en Chicago. No obstante, Giancana cree que ha estado ayudando a los Kennedy, por lo que se siente traicionado cuando los Kennedy se vuelven contra él. Giancana se sintió traicionado y amenazaba con vengarse. Pero existe un peligro mayor que la mafia o los peligros de la Guerra Fría, que amenaza a la dinastía Kennedy. Han sufrido tragedia en sus vidas, pero esto es diferente. Y lo cambiará todo. Pese a que había abandonado la escena política, Joseph Kennedy seguía siendo un líder. Era una fuente de asesoramiento, de estrategia y una caja de resonancia. Fue un apoyo esencial para Jack Kennedy.
Hablaban muy a menudo por teléfono. Y Jack podía llamarle a horas intempestivas de la noche. Siempre podía contar con él. Y en diciembre de 1961 todo eso desapareció. Joe se encuentra en la casa familiar de Palm Beach de vacaciones. Joe Kennedy salió a jugar al golf. Nada le gustaba tanto como jugar al golf. Y era bastante bueno, especialmente cuando había dinero en juego. En el hoyo octavo comenzó a sentirse débil y dijo, por favor, llevadme a casa. Y volvió a casa. Jackie estaba allí. Dijo, solo necesito un descanso. No llaméis a ningún médico. Esas fueron sus últimas palabras. Luego entró en su habitación y sufrió un derrame cerebral. Trasladaron a Joseph a un hospital e inmediatamente lo pusieron en la lista crítica. Estaba en muy mal estado. Incluso le dieron la extremaunción porque pensaban que podría fallecer. Para Jackie, tener que ser la encargada de comunicarle a Jack la noticia fue devastador. Jack, Bobby y su hermana Jean vuelan desde Washington para estar al lado de su padre. Todos se apresuran para estar con él en el hospital y todos entran en pánico. Joe podría morir. Los médicos de Joe no creen que puedan salvarlo, pero Bobby se niega a dejar que desconecten el soporte vital de su padre. Bobby, en parte por la adoración que siente por su padre y en parte por su fe católica, no estaba dispuesto a hacer nada que pusiera fin a la vida de su padre. Joseph Kennedy sobrevive, pero el derrame cerebral tiene consecuencias terribles. Fue horrible porque era una fuerza vital. Jugábamos con él en Hyannisport, paseábamos por la playa, íbamos a nadar, así que cuando sufrió el derrame cerebral fue impactante para nosotros. Tenía el rostro muy desfigurado. Un lado de su cuerpo estaba paralizado. Pero lo peor de todo es que perdió la capacidad de hablar. Aquel hombre que nunca dejaba de hablar, dotado de una fabulosa elocuencia, que podía entrar en cualquier lugar ante cualquiera y llamaba la atención de la gente, perdió la voz, perdió las palabras y perdió el lenguaje. En la familia siempre hubo la sensación de que mientras Joseph estuviera al timón, las cosas funcionarían. Joe era el arquitecto de todo. Y quedar al margen cuando finalmente habían alcanzado la meta fue una tragedia para él. Y todo sobrevino al final de un año ya de por sí aciago. Para John Kennedy fue un broche final espantoso de aquel año 1961. Cuando Jack y Jackie posan para las cámaras, el ambiente en la Casa Blanca es cualquier cosa menos festivo. Supimos exactamente lo que el presidente Kennedy estaba pensando al final de su primer año de presidencia, cuando se le acercó un escritor y le dijo, voy a escribir un libro sobre el primer año de su presidencia. La respuesta del presidente fue, ¿por qué alguien querría leer un libro sobre este primer año? Al comienzo de 1961, los Kennedy entran en la Casa Blanca orgullosos, confiados y brillantes. Pero a finales de 1961 están de capa caída. Han sido intimidados por Khrushchev, han sido humillados por Castro y la mafia, furiosa con ellos, se muestra amenazante. Se han granjeado muchos más enemigos que amigos y algunos de esos enemigos son realmente peligrosos.